Arrancamos con ánimo Factor Radio y con ese mismo ánimo le envío los micrófonos a mi querido amigo Carlos Macías Palma. ¿Cómo te fue, Carlos? Bienvenido. Gracias, estimado Polo, me da mucho gusto saludarte a ti al auditorio. Bien, afortunadamente bien, como siempre. A veces digo, a mi edad, mientras ya me pueda levantar solo, bañarme sin ayuda, comer solito y poder tomar agua sin que te la lleven a la boca, ya es una gran ventaja, pero estamos bien, muy a gusto, muy amable. Fíjate que la semana pasada corrió como reguero de pólvora, así se dice, pero corrió intensamente la noticia, en el sentido de que el diputado Jorge Estefan Chiriac le había dado el perdón a Arturo Rueda. Arturo Rueda es director del periódico Cambio y fue encarcelado injustamente por Luis Miguel Barbosa como una venganza personal ante la imposibilidad del entonces gobernador de dañar política y públicamente a Ignacio Mier Velasco. Es decir, era un pleito entre Barbosa y Nacho Mier. Más bien, era un pleito de Barbosa con Nacho Mier. Entonces, como al diputado federal no le pudo hacer nada, pues se desquitó con Rueda. Eso es parte del antecedente. Ahora bien, ¿por qué Rueda llega a la cárcel? Porque hubo una denuncia previa que hizo Jorge Estefan hace algunos años por intento de extorsión. El caso había sido cerrado, pero con esa ventaja que tiene un gobernador de manipular a los jueces y a los fiscales, revivieron esa denuncia. Gracias a ello, la Fiscalía del Estado logró que el juez dictara una orden de aprehensión, emitiera o girara una orden de búsqueda, localización y aprehensión en contra de Rueda, y lo tienen en la cárcel desde mayo del año pasado. Ahora bien, ¿por qué corrió la noticia de que le había dado el perdón? Pues porque yo quiero pensar, supongo, creo, que Jorge Estefan no tenía problema alguno con Rueda. Finalmente ya muere, ya cada quien a lo suyo. Sí, Rueda se la pasaba golpeándolo, pero bueno, pues ya eso, golpeándolo ahí en sus comentarios periodísticos, pero pues eso era ya lo de menos. A final de cuentas, no eran más que chismes los que trascendían entre ambos, pero llegó Barbosa y dijo, no, a la cárcel. Entonces, obliga, que esa es la nota, obliga a Jorge Estefan a revivir esa denuncia y firmarla. Si eso no hubiera pasado, es decir, si Jorge Estefan hubiera dicho, no, yo ya no quiero pleitos, yo ahí muere, ya a mí qué me importa, el que estuviera en la cárcel ahorita sería Jorge Estefan, o si no estuviera en Estados Unidos huyendo de las barbaridades de Luis Miguel Barbosa. Entonces, es cierto, finalmente es cierto que le otorga el perdón, pero esa acusación fue más por una presión de Barbosa que por un asunto personal. Ese ya había quedado solucionado. Recordemos que Charbel Jorge Estefan Chiriac fue secretario de Finanzas en el gobierno interino y se le acusaba, según iba a decir los estúpidos, pero no estamos en el auditorio decente, según los barbosistas y los morenistas, de que se había gastado todo el presupuesto del 2019, lo cual es simple y sencillamente imposible. Pero bueno, a final de cuentas, había una amenaza, si tú no firmas la denuncia contra Rueda, tú te vas al bote. Y pues finalmente Jorge Estefan tuvo que ceder a eso. Hay un mensaje de conciliación, sí, ahorita me estoy enterando, lo estoy leyendo desde temprano, que Barbosa metió a su cuñado a la cárcel porque le mentó la madre a su mamá, o sea, a su ex esposa, y ya, bueno, está mal que le haya mentado, que le haya gritado, que haya pasado, pero de eso a que te den 6 años de cárcel, 6.6 o 6.5. Y te voy a poner otro ejemplo, mi querido Polo. Tú has de recordar a Carlos Talavera, seguramente lo recuerdas bien, un activista, claro. político, grillo de Puebla, etcétera, etcétera. Resulta que lo meten a la cárcel porque un día se fue de la boca y habló mal de Barbosa y le fueron con el chisme a Barbosa, lo meten a la cárcel. Lo llevan a Huejotzingo, de Huejotzingo se lo llevan hasta Chiapas. ¿Y sabes qué? Por el delito por el cual está detenido y juzgado, le podían dar 6 años y medio de cárcel y pagaba fianza y quedaba en libertad. Pero Barbosa obliga al juez a que le den 6 años y 6 meses. Una cosa así, es decir, por darle un año más, Carlos Talavera se tiene que quedar en la cárcel 6 años a cumplir su condena.
y no permitieron que alcanzara fianza. Entonces, cada que revisamos estas cosas dices, híjole, qué barbaridad, cuántas cosas pasaron con el señor Barbosa cuando fue gobernador. Por eso, a veces me dicen, oye, ¿por qué eres tan crítico de Barbosa en estos temas de los presos políticos? Y les pregunto, ¿qué harías tú si tu familiar, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu abuelo, estuviera en la cárcel un año y después de un año te dicen, ¿sabes qué? No tenías la culpa. No es cierto, nada más era fue un error y ya. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarías? ¿Viva Barbosa o lo contrario? Muera Barbosa. En fin, por eso soy muy insistente en los temas de los presos políticos que deben quedar en libertad y que esto se debe terminar. ¿De qué manera? Es muy sencillo. El día que al fiscal general del Estado lo metan a la cárcel por andar haciendo este tipo de maniobras ilegales e injustas, se van a acabar los presos políticos. Y cuando al presidente del Tribunal Superior de Justicia lo metan a la cárcel por influir en los jueces, de tal manera que te metan a la cárcel un año y luego te digan, disculpe usted no tenía la culpa, ese día se van a acabar los presos políticos. Por eso, la propuesta, el comentario es en el sentido de que el fiscal general y el Tribunal Superior, el presidente del tribunal, a la cárcel para que se ponga un ejemplo de que la justicia debe ser por lo menos, no tan hija de la madre como lo fue con este señor Barbosa. Que además hay que recordar que quien puso el mal ejemplo se llamó también Rafael Moreno Valle. Muchas gracias, Polo, estoy a tus órdenes. Gracias, Carlos. Interesante reflexión para llegar de Semana Santa y ver las cosas con una lupa transparente. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Un abrazo, Polo. Muy buen día.